Entonces, este gobierno lo que quiere hacer es esto, entiéndanme. Quiere comer tiempo para ir creando expectativas y no decir de una sola, decir, ¿saben qué? La crisis eléctrica va a ser muy grave y todavía vamos a estar fregados. Entonces va creando esas expectativas para poder llegar al 9 de febrero, que son las elecciones. Y hasta la semana anterior al 9 de febrero dirá que ya para los próximos 10 años ya no habrá crisis eléctrica. Y la gente verá si le cree o no le cree. El hecho es que si en algún momento comenzamos a resolver el tema eléctrico, será a un costo muy alto para el Ecuador, no por la eficiencia de este gobierno. Y claro, un desastre brutal comprando la energía a Colombia. No le compramos más energía porque la línea de transmisión no admite más transmisión de energía. Y si no, nos pegamos a la teta de Colombia. Pero eso nos cuesta millones de millones. Y no es una inversión, es un gasto. Él entró a gobernar 23 de noviembre. Entonces, de eso nomás pueden darse cuenta. En 10 meses apareció recién ya operativa la primera barcaza, que además fue fruto de la corrupción. Porque esa barcaza salió de Turquía, de Ankara, salió cuando ni siquiera se había iniciado el proceso de selección del contratista. Una empresa no es pendeja. Jamás un gerente de una empresa, y peor un dueño, no se juega ninguna lotería de que voy a mover una barcaza por si acaso en el Ecuador me contraten. Es corrupción a plena luz del día. En este país yo no sé cómo el Ecuador sobrevive, con tanto inoperante y con tanto inútil y con tanto torpe que se ha hecho cargo del Poder Ejecutivo. Un gobierno que dice que desde el 20 de diciembre ya no van a haber apagones, y partamos de un supuesto no consentido, de que no haya. Es una derrota para el Ecuador, porque estamos generando electricidad con energía que proviene de la quema de combustibles, de hidrocarburos. Entonces, no es un tema bueno, por ningún lado que lo vean. Primero, una crisis eléctrica que viene desde hace mucho tiempo y que son responsables Lenín Moreno Garcés, Guillermo Lasso Mendoza, sinvergüenza, que fue a decirle en esa entrevista con Andrea Bernal, que le ha dicho todo le ha contado todo cómo estaba el sector eléctrico. Si no es de contarle al gobierno que viene, es de dejarle pues con un sistema de abastecimiento de energía eléctrica seguro, pues. No es que y sabes qué, te cuento que hay un problema y que por delicadeza no ha contratado la barcaza. Entonces por la delicadeza nos rompió, porque ante una crisis tenía que apoyarse en algo emergente. Porque la barcaza, ¿cuándo comenzó a funcionar? En septiembre. Porque entre la inutilidad de este gobierno y apenas para generar 100 megavatios de un déficit de 1080 megavatios. Y encima se demoraron a septiembre. Y el otro que es Lasso, dijo que por delicadeza no ha contratado. En este país yo no sé cómo el Ecuador sobrevive, con tanto inoperante y con tanto inútil y con tanto torpe que se ha hecho cargo del Poder Ejecutivo. Entonces, que hay la dolarización, sí, pero con un país paralizado, pero no sabemos hasta cuándo. Y claro, un desastre brutal comprando la energía a Colombia. No le compramos más energía porque la línea de transmisión no admite más transmisión de energía. Y si no, nos pegamos a la teta de Colombia. Pero eso nos cuesta millones de millones. Y no es una inversión, es un gasto. Si ustedes al final suman todo lo que se ha gastado en Colombia en todos estos tiempos, no solamente en este gobierno, todo lo que se ha gastado importando energía de Colombia, y energía cara porque es energía generada con petróleo, con combustibles, y los colombianos que no tienen un pelo de pendejos, entonces han hecho el business y el negocio con nosotros. Si supieran todo lo que se ha gastado, y si eso hubiera sido invertido en inversión en hidroelectricidad, porque claro, se terminó Coca-Cola Sinclair, una empresa, ya voy a decir algo de Coca-Cola, pero había que continuar con la misma viada, pues, con el proyecto Guayabamba, que era de otra cuenca hidrográfica, que era muy importante porque no hay que poner los huevos en una sola canasta, y había que continuar con Cardenillo, y había que continuar con el proyecto Santiago. Para que la ciudadanía tenga claro, vuelvo a decirles lo que ya les he dicho.
la crisis eléctrica del Ecuador, hay diferentes cifras, pero más o menos está en los 1.300, 1.400 megavatios, porque son 1.080 de eficiencia de generación, más lo que hay que comprarle a Colombia, que son como 400 megavatios. Pero tenemos capacidad de generar energía eléctrica con nuevos proyectos, por 24.896 megavatios, pongamos una cifra gorda, 25.000 megavatios. O sea, estamos que nos movemos, porque no tenemos 1.000 y piquillo de megavatios, y tenemos 25.000 megavatios, listos como para que no los implementemos mañana, porque no los vamos a poder hacer, pero para que vayamos resolviendo la oferta de energía eléctrica a futuro, pues, porque no podemos dejar que la demanda nos trague. Si la demanda se iguala a la oferta, ya estamos en crisis. Y si la demanda supera la oferta, entonces son los apagones. Si es elemental. Y ponen una caterva de inútiles en los sectores, que lo único que van es saber dónde le meten la mano, dónde sacan billetes. Justamente de esto de que asegura el gobierno de que desde el 20 de diciembre no habrá cortes de luz en el Ecuador. Dice que como gobierno han hecho todo lo necesario para que independientemente de las condiciones climáticas que afecten al futuro, esta sea la última crisis energética que golpea de esta forma al Ecuador. Entonces esto es solamente electoral, no lo pueden... Verá, para que tengan una idea, yo trato, ¿qué es lo que he aprendido? No ahora, pues, yo no nací ayer ni anteayer en el sector energético. No se olvide usted que hace más o menos 38 años yo manejé la organización Latinoamericana de Energía y antes he pertenecido a los más altos cargos del sector energético. Desde 1972 tengo una experiencia de 53 años, va a ser 53 años el próximo año. Entonces, la gente le toman del pelo todos los días. Voy a poner un ejemplo. Vea, a ver, ¿cómo analiza usted o cómo lo capta la gente? Día domingo, Coca-Cola Sinclair aportó con más o menos 360 megavatios. Coca-Cola Sinclair. Y el día lunes aportó con 1.000 megavatios, de un día para otro. Pero viene un tema. Pudo haberse manejado mejor ese proyecto si hubiera tenido un embalse, una represa. Pongamos la palabra más correcta, represa. Una represa como la que tiene Paute, con la cuenca del Paute, la represa Mazara, para poder hacer que el agua cuando llega no se vaya a lo bestia el agua, sino que se la mantenga y se la vaya administrando en función de lo que se necesita que se vaya generando. Entonces, no tiene eso Coca-Cola, pero además entró una buena cantidad de lluvia y miren usted que con semejante cantidad de lluvia no produjeron más que 1.000 y piquillo de megavatios, en un proyecto que tiene 1.500 megavatios de potencia instalada. Conclusión, que me canso en decirlo, el proyecto fue sobredimensionado. Si hubieran dejado un poco de ese proyecto, un poco de dinero para desarrollar otro proyecto eléctrico, hubiera sido mejor. No sé si me hago entender, pero así son cuando les toca ejercer el poder. Hacen abuso del poder y no manejan bien las cosas. Pero viene un tema. El clima en nuestros países, y no me refiero a lo que estos tiempos que han habido algo medio extraño en el clima. Normalmente en el clima, a ver, les cuento una cosa, yo soy pescador de altura, me encanta la pesca, me he salido tiempos por una cantidad de temas. Entonces uno aprende a conocer el clima, entonces uno aprende a decir, a ver, por ejemplo, cuando cae un diluvio en Quito, quiere decir que no está lloviendo en la cordillera, porque el agua o cae acá o cae en la cordillera, dependiendo de la calidad del viento, que levante las nubes con más o menos fuerza, es todo un proceso. Entonces, estamos en estación de estiaje en el Coca-Cola Sinclair, en el río Coca, que por esas cosas de la vida, este lunes llovió bastante y generó 1.000 megavatios. ¡Qué bueno! Pero estamos en estiaje que va hasta marzo. Entonces no puede confiarse el gobierno que vamos a tener un Coca-Cola Sinclair aportando bastante cantidad de energía, porque no es una época de grandes lluvias. Las lluvias comienzan en abril, en esa zona de la cordillera. Entonces,
Este gobierno lo que quiere hacer es esto, entiéndanme. Quiere comer tiempo para ir creando expectativas y no decir de una sola, decir, ¿saben qué? La crisis eléctrica va a ser muy grave y todavía vamos a estar fregados. Entonces va creando esas expectativas para poder llegar al 9 de febrero, que son las elecciones. Y hasta la semana anterior al 9 de febrero dirá que ya para los próximos 10 años ya no habrá crisis eléctrica. Y la gente verá si le cree o no le cree. El hecho es que si en algún momento comenzamos a resolver el tema eléctrico, será a un costo muy alto para el Ecuador, no por la eficiencia de este gobierno. Lo primero que se obtuvo como resultados en este gobierno fue en septiembre, 16 de septiembre. Él entró a gobernar 23 de noviembre. Entonces, de eso nomás pueden darse cuenta, en 10 meses apareció recién ya operativa la primera barcaza, que además fue fruto de la corrupción. Porque esa barcaza salió de Turquía, de Ankara, salió cuando ni siquiera se había iniciado el proceso de selección del contratista. Ni siquiera se había iniciado. Y le dijeron que así son las empresas, que se juegan por si acaso les salga un contrato. Una empresa no es pendeja. Jamás un gerente de una empresa, y peor un dueño, no se juega ninguna lotería de que voy a mover una barcaza por si acaso en el Ecuador me contraten. La corrupción aprende a luz del día. Y luego aparecen los contratos, que no sé si ya de una vez los vemos. ¿Cuál es la diferencia entre una central hidroeléctrica de paso con una de embalse? Además del embalse, ¿cuándo se construye una de paso, doctor? A ver, una de paso es lo que tenemos en Coca-Cola Sinclair, quiere decir que el agua llega y pasa, no se represa para poder administrar al agua. Y para otro objeto que es importante, para controlar sedimentos, para que de esa manera no vaya a veces con esas crecientes que tenemos, va la empalizada. Eso nos pasó como hace un mes y alguito más en Coca-Cola, que llovió de manera hermosa, hartísima agua, y tuvieron que apagar la central, teniendo todo el agua del mundo, porque en cambio bajó una palizada que no podían permitir que eso vaya directo a las turbinas. Entonces, entiendan cómo es el tema, si el tema no es sencillito. Entonces, no tenemos una represa para administrar, voy a poner esa palabra, el agua. Y segundo, para controlar sedimentos. En los afluentes que dan al Coca, especialmente el río Coca, hay zonas donde ha crecido tanto los sedimentos que hay ciertas islas dentro del río que tienen árboles hasta de 3, 4 y 5 metros. Entonces, todo eso hay que trabajarlo permanentemente para que el agua que vaya a la turbina, con mayor razón si tenemos unos distribuidores, que aquí lo hemos analizado, unos distribuidores que algún rato nos pueden dar una sorpresa definitiva, que están agujereados por todo lado, y encima le metemos agua que no es limpia, vamos a tener problemas con el central. Entonces, todo esto hay que hacerlo y entenderlo. Entonces, un gobierno que dice que desde el 20 de diciembre ya no va a venir apagones, y partamos de un supuesto no consentido, de que no haya. Es una derrota para el Ecuador, porque estamos generando electricidad con energía que proviene de la quema de combustibles, de hidrocarburos. Entonces, no es un tema bueno, por ningún lado que lo vean. La generación térmica en un país tiene que ser algo que se genera como backup, como emergencia, como tener en resguardo por si acaso el clima dé alguna sorpresa y no se tenga generación hidroeléctrica, porque el agua no cuesta, el diésel cuesta y una enormidad. No tenemos el precio del diésel en los carros porque es un diésel que de alguna manera tiene un precio subsidiado, pero el diésel que se está importando es brutal importación para generación eléctrica.